Y hablemos de lo que pasó ayer en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ya escuchábamos parte de esas intervenciones, pero queremos justamente hablar con él. El representante de la Cámara por el Guaviare y por el Partido Conservador, Alexander Quevedo, quien pues ayer tomó una decisión difícil, y vamos justamente a conocer un poco más de esa posición que tiene hoy frente a esa reforma. Representante a la Cámara, Alex Quevedo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, ¿cómo estás? Buenos días a todo el equipo de Marandúa y a toda la comunidad que nos escucha en esta mañana. Un cordial saludo. Bueno, pues, ¿cómo vio este resultado de esa votación? Ustedes, desde el Partido Conservador, ¿por qué deciden salirse del recinto a la hora de votar? Bueno, qué bueno la oportunidad, Laura, porque para la comunidad que nos escucha es importante que puedan entender qué pasó ayer. Ayer nosotros venía el informe de comisión, es solamente el informe de la ponencia que llega a la comisión para poder ser aprobado, y votado el informe se abre la discusión para que miremos el articulado de la ponencia, que pasaría en primer debate en comisión séptima y luego sigue el curso ya en plenaria y demás. Pero ayer la directriz de una u otra manera o la solicitud del partido era que deberíamos votar negativo porque pues los acuerdos a los cuales se había tratado de llegar en la mesa con el ministerio y con el gobierno no habían sido incluidos dentro de la enmienda que se presentó. El partido tenía malestar porque temas como la OPC que afecta a nuestro territorio, la OPC diferencial y una OPC explícita en la ponencia no estaba. Otro tema, el tema de la gestión del riesgo en salud, toda la atención que se debe reflejar desde la atención primaria hasta la alta complejidad, y el tema de la gestión de riesgo financiera tampoco estaba clara cómo se iba a hacer el seguimiento y cómo se iba a garantizar también efectivamente los recursos para todo el año y que el sistema no terminara con los recursos en agosto, septiembre y ahí para allá yo no hubiera más atención. Y otro tema importante, el tema de las auditorías que los partidos o el Partido Conservador pedía que se aprovechara la experiencia que venían acumulada en esos 30 años por las entidades privadas y se trabajara un ejercicio, digamos, mixto para avanzar en esta tarea. Como esas líneas que fueron aceptadas, lo que pasa, Laura, es que eso fue aceptado por la ministra y el gobierno, porque nosotros defendimos el giro directo. No, aquí nuestra discusión ha sido que las EPS tengan manejo de recursos, porque eso se lo quitamos desde el comienzo y fuimos, digamos, coherentes para decir como partido que no queríamos que los EPS manejaran más recursos, sino que se hiciera el giro directo a las EPS. Pero en ese orden de ideas, como la ministra se discutía, pero a la hora de llevar al escrito, las enmiendas no se hacían, y hicieron 3, 4 reuniones sobre el mismo tema y no pasaba nada. Entonces los partidos entraron en una desconfianza y le dijeron al presidente, pues prácticamente usted está de acuerdo en que avancemos, pero lo que pasa con el equipo técnico de la ministra es que simplemente dice sí en la mesa y a la hora de escribir hace otra cosa. En ese orden de ideas tuvimos varias reuniones de bancada y su merced hablamos la semana pasada cuando la bancada pues decidió que como estaba la reforma no la iba a apoyar. Sin embargo, yo he sido coherente con mis principios y con mi territorio y defendiendo los intereses de mi comunidad, y llevé allá a la audiencia para que compartiéramos, debatiéramos y opináramos frente a qué debía tener la reforma para que efectivamente atendiera la situación de nuestro departamento. Pero también aquí en el partido me he parado y he dicho, mire, es que quizás en Barranquilla, quizás en Antioquia, quizás en Cali, quizás en el Chicó, del Chicó hacia el norte de Bogotá, el sistema funciona, pero en el Guaviare no funciona. Y es innegable que necesitamos la reforma y que hay unos temas en la reforma que son muy importantes para nosotros. Y en ese orden de ideas siempre pedí y solicité, y en las reuniones de bancada, que nos deberían dar la autonomía y dejar avanzar en la discusión de los del proyecto, y que si ya en plenaria o en otro escenario, en el Senado o comisión, el proyecto no atendía pues la integralidad de lo que estábamos proponiendo, pues ya se mirara la decisión de no acompañarlos y acompañar. Eso mantuvo, Laura, que nosotros llegáramos hasta ayer con la posibilidad de votar y con la posibilidad de avanzar en la discusión, porque prácticamente
los partidos no querían ni dejar que llegara la ponencia ni que se radicara la ponencia. Pero tuvimos un trabajo muy aliado y muy fuerte en equipo con el diputado, con el representante Yepes del Tolima. Y dijimos, vamos a avanzar, vamos a permitir que la discusión legítima se dé. Él votó la ponencia radicada antes de Semana Santa, la firmó. Luego llegamos a este momento del informe de ayer, porque ayer lo que se votaba era el informe de ponencia, no era ni la reforma ni nada, era un informe que traían de cosas que se había modificado por los ponentes y los coordinadores ponentes frente a la reforma. Y en ese orden de ideas nosotros dijimos, somos 21 representantes en la comisión, para que la gente tenga claridad, y los que saben, y algunos de nosotros que han salido por ahí a decir bobadas, que es que yo le hago caso, pues, que el partido nos colvió, que soy incoherente, nada. 21 representantes de la comisión séptima. El Partido Liberal tiene 4 que votaban negativo, solo uno de ellos votó positivo. El Cambio Radical tiene 2 que votan negativo. Centro Democrático tiene 2 que votan negativo. La U tenía 2 que la orden era también votar negativo. Y el Partido Conservador tenemos 2 que la decisión o lo que pedía la bancada era que votáramos negativo. Nosotros dijimos con Yepes, nos sentábamos los dos sin escuchar a nadie más que a nosotros dos, que a nuestras conciencias y a nuestro territorio. Yo le dije, yo no puedo votar negativo porque no es legítimo con los intereses de mi departamento. Y también hicimos las cuentas, qué tenía el gobierno y cómo estábamos en ese escenario. Pero le dije, si nos quedamos usted y yo y votamos negativo, pues el informe de la reforma se hunde ayer mismo. Y gracias a que tomamos la decisión de salirnos, inclusive con la incomodidad del partido, que no era lo que quería, tomamos la decisión de salirnos con Yepes, el informe de ponencia se salvó y pasó porque el gobierno tuvo 10 votos y 8 en contra. Es decir, que usted se salió, representante, consciente de que iba a favorecer esa ausencia, claro, la reforma. Claro, Laura. Nosotros nos salimos porque yo soy consecuente con los principios. El gobierno necesita, y el país en muchas partes necesita una reforma. Y pienso que esa reforma tiene elementos importantes y lo dejé claro en mi intervención, pero hay unas cosas que realmente a mí también me preocupan, porque es que la sostenibilidad financiera, que no haya una OPC para que la vacuna que aplican en San José o aquí en Bogotá sea diferente el costo a la que aplican en Morichal Viejo, eso tiene que quedar claro ahí, pero también tiene que quedar claro que la burocratización o que la estatización o que un sistema mixto es el que se debe implicar la gobernanza en la salud y que no vayamos prácticamente a un sistema netamente público porque sabemos las deficiencias que existen. Entonces, esos riesgos no los puedo cometer yo para que después un sistema nuevo prácticamente termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Y ahí sí digan, mire, él lo votó, se prestó, quién sabe qué le dieron y ahora estamos bien jodidos. Aquí estamos tratando con la vida de la comunidad, con la vida de las personas, y en eso tenemos que ser muy responsables y no afanarnos ni enloquecernos ni ser pues que fundamentalistas o idealistas, que el gobierno tiene toda la razón. Entonces, lo que tú dices, Laura, esa es la claridad y me alegra mucho que lo hayas concluido, porque hay gente ligera que aprecia que no, yo soy incoherente, no. Si yo no me salgo y no motivo a mi compañero que se salga, es más, y no motivamos al de la U que se salga, porque el de la U que había votado la ponencia, la orden era que se quedara ahí, por eso uno de la U se quedó y votó negativo, donde no motivemos a otro muchacho de la U para que se salga, y nos salgamos los tres, pues la votación queda 11-10, ganando el voto negativo, y se había hundido ayer mismo el informe de la reforma. Entonces, hoy la reforma está viva, aunque débil, porque pues obviamente los partidos ya salieron a decir en bancada que que definitivamente aquí el articulado ya no se puede votar, que la discusión yo ayer mismo la di, yo dije no, y es más, en una réplica que en una intervención que me hace una representante de Cambio Radical, que es que ahí faltamos a la coherencia, que se habían acabado las líneas azules, yo le dije que no, que estábamos avanzando en el tema de que eso se construyera de acuerdo a esa interlocución que se ha tenido y que en el momento de que eso estuviera, estaríamos ahí para votar positivamente. Lo que yo planteé ayer también era que abierto el debate y pasado el informe, pues íbamos a avanzar en los puntos que estábamos de acuerdo para votar los positivos y los que no, pues íbamos a discutir para mirar cómo se incluían las proposiciones de los partidos. Pero pues hoy ya hay una realidad del país muy compleja, hoy los partidos
se cierran a que ya no podemos votar, pero además de eso hay un planteamiento del gobierno que la coalición se acaba, que van a tomar otras medidas, hay crisis ministerial, hoy hay otra realidad y a eso tenemos que mirarlo con mucha mesura, mucha tranquilidad. Teníamos comisión hoy a las 8 para avanzar en la discusión del articulado y efectivamente la comisión se canceló. Entonces, la conclusión de todo eso, Laura, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad, es que la reforma ayer, hoy está viva la reforma gracias a que con otro compañero del Partido Conservador y un compañero del Partido La U tomamos la decisión de salirnos para que avanzara la discusión. Representante, ¿temen ustedes algún tipo de no sé, consecuencia frente al partido, considerando pues que el partido había sido y que se rompieron, como lo dijo el mismo presidente, como lo reconocieron el mismo director del Partido Conservador, la directora del partido de la U? No hay esta coalición, digamos, llegó a su fin ayer con el gobierno, esta coalición de gobierno. ¿Temen ustedes el haberse salido, que se ha interpretado como un no acatamiento, una desobediencia a esa instrucción que dio el partido a la bancada? No, yo, mire, Laura, yo en el partido me he hecho ganar un respeto, el partido también me ha acogido y me reconoce que vengo de provincia y que mi realidad es diferente a la realidad del país. Yo he expresado en las bancadas ese sentir y que me debo a mi comunidad, a la gente que me eligió y tengo que trabajar en consonancia a eso, y por eso pues el partido nos ha ido, de alguna manera nos había permitido navegar hasta ayer y poder avanzar, porque el partido hace más o menos, antes de Semana Santa, junto con la U, querían sacar un comunicado que definitivamente ya no se iban más con la reforma y que se iba a hacer un nuevo proyecto para radicarlo el 20 de julio cuando arrancara el segundo periodo legislativo. Entonces nosotros pedimos que nos dejaran avanzar, hemos pedido siempre esa autonomía y pues hasta ayer veníamos avanzando, inclusive la salida fue una cosa conversada con el otro representante y porque es también coherente, no podríamos salir allá a que el representante votó negativo y votó positivo y firmó una ponencia y ahora entonces llegáramos ahí a decir que no, que era que había sufrido un lapsus y que entonces tocaba votar negativo porque ahora sí estábamos claros. No. Siempre hemos actuado en consecuencia a que el debate se abra y eso es sano también. Y los estatutos del partido en el artículo 58 también nos permite que haya una legitimidad legislativa y que podamos avanzar. Pero ya pues obviamente si hoy ya hay un comunicado oficial y ya nos digamos anuncian sanciones, pues yo también tengo que ser responsable porque yo necesito tener el poder deliberatorio y también avanzar en la discusión de muchos proyectos y pues estamos a la expectativa. Yo siempre he sido consecuente y he dejado claras mis posiciones. Bueno, pues en este caso entonces nos quedamos a la expectativa de lo que va a pasar ahora con la reforma a la salud. Ya no hay una coalición. ¿Cómo ve usted el panorama, representante, de ese segundo debate, de lo que vaya a pasar con esa reforma? Sobre todo, pues ayer en la comisión estuvo la ministra Carolina Corcho. ¿Qué percepción tuvo usted de ella, sobre todo en cuanto a si está abierta o no en seguir pues modificando esta reforma, en escuchar a los partidos, en tener como esas líneas que ustedes llamaban líneas azules, de poder flexibilizarlas, incluirlas, escuchar? Yo pienso que ellos reconocen y ellos entienden que se han equivocado. Primero porque llamaron a la discusión a los presidentes de los partidos, que no es el deber ser, sino es a los ponentes y a los congresistas de la comisión, y eso se les desbordó de las manos. Luego quisieron ya rectificar y avanzar con los congresistas, meternos en la discusión, conversar con nosotros, pero efectivamente ya había una incidencia muy alta en el tema de los presidentes que también habían llamado a sus bancadas a deliberar sobre la situación. Y son conscientes también, y el presidente es consciente de que lo acordado en la mesa nunca se cumplió, y entonces ahí pues él va a llamar a cuentas también a sus ministros. Yo no sé qué va a pasar con la ministra de Salud, pero seguramente le va a decir que esto es el desenlace de un trabajo que no se cumplió, de unas cosas que la ministra misma y el presidente han dicho estamos de acuerdo, lo vamos a incluir, pero a la hora de incluir los técnicos o quien correspondía no lo hacía, y por eso los partidos pues fueron paulatinamente perdiendo confianza en el ministerio y dijeron pues vemos que nos llaman, nos dicen que sí, y después simple y llanamente
no cumplen a la hora del texto. Pero pues yo considero que ahora con el escenario nuevo hay que tener prudencia, hay que esperar a ver qué va a pasar, si se puede recomponer, si seguramente se llama nuevamente a mirar cómo se reestructura la coalición, o si hay cambios en el gabinete para mirar cómo también se oxigena o se da más apertura a sentarse y a tener, digamos, seriedad en los acuerdos. ¿Cómo interpreta usted, representante, esta decisión del gobierno, o más bien del presidente Gustavo Petro, de pedirle la renuncia protocolaria a todos los ministros? Pues digamos que es un tema también que se debía venir, porque es que cuando los ministros pues no avanzan y no dan apertura y no son capaces de construir con el legislativo, pues es un problema, porque las reformas y lo que plantea el gobierno se le empiezan a lodar. El año pasado, Laura es un ejemplo, llegó la reforma tributaria, que a todo el mundo pues tenía inquieto, que a los trabajadores, los efectos que iba a tener sobre el comercio, sobre las MIPYMES, sobre también grandes, digamos, economías del país, la economía de grandes empresas del país. Pero finalmente el ministro de Hacienda fue un hombre que sorteó, que plantearon una reforma de 25 billones anuales, pero quedó ajustada en 19 punto algo billones anuales. Entonces fue un ministro que supo interactuar con el Congreso. En ese orden de ideas, pues la reforma salió adelante. Pero aquí lo que ha pasado es que ha habido dificultad, sobre todo en principio porque metieron a los presidentes de los partidos en esa discusión que no debió ser, y segundo porque efectivamente hubo acuerdos con ellos y no se cumplieron, entonces ya generaron una desconfianza en todas las colectividades de los partidos. Pues esta es parte del escenario, como usted lo dice, mucha incertidumbre y expectativa de lo que va a pasar, no solamente con la reforma, sino ahora con el gabinete ministerial y estos cambios que se vienen para el gobierno nacional. ¿Cuándo volverán entonces a tener sesiones? Tenían hoy a las 8, la cancelaron. ¿Qué les dicen? ¿Cuándo creen que volverán entonces a hoy teníamos comisión a las 8, que eso quedó aplazado. Sí. Seguramente el gobierno no va a avanzar hasta que no revise que tenga unas mayorías, y ojalá unas mayorías absolutas, porque dentro de la reforma hay 5 artículos que obedecen a cambios en la ley ordinaria, de ley orgánica, que son las 715, que es una ley orgánica, y ahí se modifican algunos artículos, y para que haya esos cambios se necesita una mayoría absoluta, es una mayoría calificada que se llama en la ley quinta, que deben hacer alrededor de 16 o 17 de los 21, entonces ahí se le volvería a enredar el tema al gobierno, y obviamente es meter a los partidos, es coordinar todo. Aquí estamos en la disposición. Volver a plantear la estrategia. Exacto, porque hoy el gobierno entiende, como todos los gobiernos, que pues sin Congreso es muy difícil avanzar y que es necesario recomponer esta situación. Pues vamos a estar muy pendientes, representante. Gracias por siempre estar dispuesto, sobre todo a responderle al Guaviare de esas decisiones que ustedes toman allí en la Cámara de Representantes. Vamos a ver qué pasa con, como usted lo dice, con la nueva estrategia que plantea el gobierno nacional, eso cambio, ese remesón que pues se anuncia ahora con estos cambios que se esperan en los ministerios, y por supuesto estaremos allí muy pendientes a ver cuáles son pues esas decisiones y posiciones que ustedes toman en la Comisión Séptima de cara a la reforma. Muchas gracias, representante, por estar con nosotros. Feliz día para usted. Igual a ti, Laura, a todo el equipo y a toda la comunidad, un abrazo y Dios los bendiga. Gracias.